Tengo una amiga escritora, una gran amiga, una gran escritora, una escritora oculta, digamos, que como cuadran los buenos escritores, se molestaría mucho si la nombrara, por eso no voy a decir que se llama Dolores Gil, que estudió en ese tugurio maravilloso que es San Juan, y que siempre cuenta cómo hasta el día de hoy cada tanto se despierta aclarada, absolutamente convencida de que todavía le falta rendir el último final. En este tipo de situaciones, cuando levanto la cabeza y veo a tantos amigos, a tantos compañeros, a tantos maestros, a los que admiro tanto, siento un poco ese vértigo, esa suerte de pesadilla que consiste en querer y nunca saber del todo cómo justificar el lugar en el que estoy. De hecho, si tomo el coraje y acepto hablar, es porque me voy convenciendo de que en el fondo quizás sea tan injustificable para mí como para cualquier otro. Porque precisamente que no se pueda justificar quiere decir eso, que forma parte de esa economía del dispendio efectivo que María Moreno con la que ella nos mima a todos, dándonos siempre un poco más de ese brebaje milagroso y curativo. Que armar una lectura distante, la lectura distante que hubiera querido, se me ha hecho francamente imposible. El arte de esquivar el bulto, que le dicen, está condenado a fallar en un texto como este, que tantas veces hace presente aquella idea adorniana, ¿no?, según la cual nuestros pensamientos más verdaderos son justamente aquellos que somos capaces de dirigir contra nosotros mismos. Que esta presentación evite muchas veces el surco por el que se ven venir esos fantasmas personales y que opte por el rodeo un poco contorsionista para hablar de lo que tiene enfrente, es una prueba categórica de que el golpe de María, como siempre, de nuevo, ha llegado a destino. Pero sí rechazo presentar la lectura. Me gustaría que te escuchemos, si hablas un poquito más lento, más fuerte. Solo nervios, en fin, disculpame, me siento un alumno. Hola. ¿Sí te gusta? Vamos por todo, A mí no. Una situación un poco más complicada. Pero sí digo, si hoy rechazo presentar una lectura integral e integrada de este libro maravilloso, no es por temor a la confesión, es porque esta vez preferiría proponer, en lugar de una lectura, un punteo, o para decirlo con ese gran escritor argentino llamado Roland Barthes, una anotación. Me autorizo a ello en tres razones. La primera de ellas es ya el hecho de compartir mesa con María Pía, que va de suyo una lectora mucho más aguda que yo, y a quien el trajinado fogueo en las mesas del debate nacional ha ido convirtiendo en una oradora profesional. Recordando siempre que en la etimología de esa palabra, la palabra profesional, está el derecho ganado, a hablar primero y a hablar antes, aunque justo hoy ella ha elegido hablar después. El segundo argumento es un poco conceder cierta razón a la ironía de los amigos que insisten que eso que yo hago y que suelo presentar como lecturas raves se entiende como algo definitivo, por lo que probablemente el registro arbitrario y elíptico de la anotación no altere en nada los efectos reales. Quiero decir, nadie se va a lamentar de su economía ni de su carácter caprichoso. El capricho, leímos en Blackout, es eso que cada uno tiene y no podría ser de ningún otro. Nadie podría exigirle, en fin, una integridad que nunca ha prometido. El tercer y verdadero motivo es que, tratándose de un libro tan abierto, tan intenso y sobre todo tan cargado de sutilezas y ambigüedad irónica, una lectura a la altura de su complejidad exigiría sin duda una capacidad intelectual de la que no estoy seguro de tener o de estar provisto, o un tiempo de trabajo y una paciencia que ustedes, amuchados como están, creo que tampoco me van a tener. Todos sabemos que las presentaciones uno viene por el vino, no por las pavadas que va a oír y contra las cuales quizás termine haciendo su propia lectura del texto presentado. Quiero decir, a una presentación uno viene con el temple justo y necesario para soportar la cantidad de pavadas que el vino le ayuda a olvidar. Ya lo hice con verdad el dicho, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Con la esperanza de no ser 2 veces malo, traté de presentarles una lectura breve. Como verán, fallé. Estos puntos de partida, sobre los cuales eventualmente podría articularse una lectura, son 9 y serán encadenados lo más rápidamente posible, lo más elípticamente posible, evitando los paréntesis que lo hubieran hecho más claro, y agradeciendo sobre todo a María en cada uno de los pasos
este libro hermoso, entre cuyos incontables dones prima, acaso, sobre todos los demás, el de ayudarnos a pensar el sentido de la tribu. El texto se llama La sed verdadera. Notaciones. Entre el silencio atónito y admirado que, por su desmesura, por su voluptuosidad, por su fluición y su prosa a la vez elegante y abrasiva, produce la primera lectura de Blackout y el deseo, insensato por esta altura del partido irresistible, sobre el que se sueña el trabajo de la crítica, hago notas. Todo empieza ahí, identificando esquirlas, astillas filosas que se incrustan en el cuerpo lector cuando la carne viva recibe las ráfagas de la frase moreniana: paciencia, culo, de roa. Las registro con disciplina y con teatralizado descuido, como si, confiado a lo aleatorio del apunte informal, me desentendiera de esa verdad que emerge en el instante en el que se acusa un afecto. La notación registra una contingencia y distingue un matiz punzando sutilmente, dando cuenta de algo que está siempre un poco más acá de la comprensión. Nada garantiza la comprensión de la lectura, al contrario, no es de todo improbable que, áspera y cortante en su impulso novelesco, la notación termine hundiéndose en la carne que la cría, como una uña encarnada. Lo sé, claro, pero no puedo con el genio. Es una cuestión de ser. Mientras me voy sumergiendo en el texto espeso de Blackout, me acuerdo una y otra vez de ese cuento que hace siempre Luis Guzmán, el del ladrón al que le pican las manos cada vez que ve pasar un camión de caudales. Materiales. Hay un viejo interrogante al cual nos devuelve ahora la fábula negra de Blackout. ¿Qué hacer con las propias neurosis? No solo las neurosis de la escritura. De Starobinsky a Marc Robert, las conjeturas se suceden y desaguan en la paradoja complementaria que crean las posiciones de Barthes y Deleuze. Se puede asumir, con el autor de Crítica y Clínica, la imposibilidad de escribir con las propias neurosis, porque ellas no son fragmentos de vida, sino al contrario, estados en los que se cae cuando el proceso está interrumpido, impedido, cerrado. Lo que implicaría detener la escritura siempre en un punto incierto, porque a decir verdad, ¿quién sabe dónde, cuándo empieza una neurosis? A esperas de que se reanude ese llamado proceso de vida. O bien, si se acepta con el Barthes de la celda del texto que la neurosis es un mal menor, planteándola no en relación con una salud, sino con una miedosa aprehensión de ese imposible del que siempre habla Bataille, es decir, admitiendo que es justamente desde ese mal menor desde donde se puede leer y escribir, volver a leer y volver a escribir bajo el pulso de ese fraseo inquietante: loco no puedo, sano no querría, solo soy siendo neurótico. ¿Qué dice María Moreno? Cito: ¿cuál es la respuesta adecuada? La que es capaz de intervenir llevándonos a una angustia de otro género. Escribir no nos quita las ganas de tirarnos por la ventana, es cierto, pero tampoco nos empuja a ella. Es amor lo que sangra. Lo que hemos comprobado, y lo hemos comprobado este mismo año. Se puede escribir, y de hecho se escribe, sobre la propia mitología literaria, imaginando escenas, recreando duelos, filias. Se puede escribir sobre la propia liturgia de una lucha, no menos mitológica, contra los monstruos de la adicción, Pablo Ramos. O se puede escribir sobre la propia mitología de la composición familiar cuando se hace cuerpo en la lengua, Moloch. El riesgo tomado en cada caso, la afectación literaria, la moralización patética, la confusión del origen y el destino, puede llegar a traicionar incluso el valor específico de los materiales. Pero la apuesta solo será ella misma despreciable cuando sea demasiado torpe para ocultarse, cuando deje al descubierto la hilecha descosida del interés. Pero también se puede escribir en la contracción que recusa cualquier recusación. Vaya paradoja, ¿no? Y que en Blackout se afirma contaminada, esta cosa que le gusta mucho a María, y soberana, al darle la razón al bueno etiniano y decir que el material es siempre y ante todo formal. Es un error confundirlo con elementos exteriores a la propia construcción. Géneros: novela, memorias, relato de época, microensayo, crónica social, diario íntimo, galería de personajes, registro desnudo, crítica, glosa, mapa. Lo que hay alrededor de lo que falta, porque lo que falta es justamente lo que borra el propio texto de Blackout. La determinación provocativa con la que la Moreno alienta la promiscuidad de los géneros es un signo de su modernidad. Vestirse, desvestirse, trasvestirse. Por ahí pasa la verdad. Pero no hay que confundir. En este libro no hay la obstinada ambición de la construcción de un personaje ahogado en la tragedia de no dar nunca con la apariencia justa, el traje a la medida del otro.
No hay el intento de comprender o articular un semblante con un destino. Blackout propone otra cosa. Es el testimonio de una experiencia, la que se elabora como construcción de un sentido para la historia de esos seres infames para los que no hay semblante, nunca hay semblante a medida. El modelado de la tribu. La pulsión es menos trágica que novelesca, desarma y sangra. Es la descripción de una lucha salvaje cuya verdad más íntima, la que se recibe en el cuerpo y se arrastra siempre en la escritura, después de todo, quizá esté dispuesta como la carta robada a la vista de todos, pero bajo el registro refinado y sutil de la ironía. Vuelvo una y otra vez sobre este pasaje del libro. Cito: dejé porque me estaba matando y porque este es el mayor secreto que cuento. Después de todo, tal vez sí quiera ser una dama, y las damas no se matan copa a copa, sino disparándose un tiro con una pequeña pistola con mango de plata. Tradiciones. Es cierto que en la primera impresión prevalecen ecos sólidos, ásperos, casi minerales de la tradición bodeísta, cuyo rastreo en el texto moderniano remite siempre a tres tipos de pasiones: la pasión por lo rancio, la pasión por lo descompuesto, la pasión por lo miserable. Pero también lo es que esa triada pasionaria de lo bajo, de lo sucio, de lo escatológico, no está nunca ligada al chorro abrasador de la hemorragia. Está cortada, como leche cortada, por el beso agrio de la distancia que, como todo en la vida, empieza con la muerte del padre y se prolonga irremediablemente en el extrañamiento del hombre. Frankenstein, la valija, las costuras. Dedicado a Ricardo Piglia y Bebeguía, el libro un poco desconcierta, pero en la recurrencia a Perlonger, a Lamborghini, a Coppi y sobre todo a Puig, encarrila el sentido del homenaje. Piglia, el último lector, el que hizo primero y mejor que nadie la lectura de Puig. Ese precursor injustamente castigado por el manoseo de las figuraciones y la maledicencia con la que la crítica modernista expulsa a las etnografías contemporáneas de la República de la Literatura. ¿Se puede imitar una percepción del mundo sin imitar sus voces? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál distancia sería verificable? ¿Tiene el texto otra exigencia que la de sus propias voces? Pienso en los versos de Anita Leporina, otra gaucha enmascarada en el nombre prestado. Prefiero cualquier maldad del mundo a la mía. De esto que soy, no hay distancia. Ficciones. Que la memoria hable. Un libro de memorias no exige evidencias, dice la Moreno. Por supuesto, lo único que exige es el trabajo de elaboración que se llama ficción. Lo vivido no cesa de plagiarse a sí mismo porque preexiste como paisaje a priori a todas las figuras que se prestan para encarnarlo. La amenaza del estereotipo y la ejemplaridad. No se trata de vivir en obra, como ese Simón estilita sobre su columna. El ruido del mundo se cuela siempre por todos lados. Esa es la contaminación. La teatralidad de la biografía pasa por otro lado. Consiste en hacer como si lo que en efecto concierne estrictamente al vivido no fuera, ante todo, ese mismo trabajo formal que se hace presente. Dice la Moreno: no soy espontánea, pero atiendo a lo que voy imaginando. A excepción del registro del diario de abstinencia, donde el espiaje confirma que estamos en un texto cuyo tenor factual presupone una instancia realmente insalvable, el modelo de ficción que prevalece en Blackout no se legitima por la voluntad de exactitud, sino, al contrario, por la sutileza del artificio. No hay lugar para el chantaje. Cito: como a menudo planeo mis frases metida en la cama, es probable que me vaya deslizando de la vigilia al sueño y, poco a poco, lo que memorice no tenga ninguna relación lógica. El relato de lo vivido se elabora en el umbral del soñado. Hay que tener el diablo que tiene la Morena en la sangre para contentar, como ella, la alquimia benjaminiana, de convertir una imagen onírica en una imagen dialéctica. Blackout no es ni quiere ser una confesión, es un relato. Tensa la cuerda de la verdad porque, comprometiéndose en el registro lábil de la ficción, da a luz un texto único cuyo delicado ven incorpora una potencia de la que la literatura autobiográfica se presumía desprovista. Detrás del sueño está siempre la metamorfosis, el trastorno de las formas. Como los mensajes del cielo, los del inconsciente no tienen por qué ser necesariamente realistas. 6. La vergüenza de decir quiénes somos nos obliga a elegir el modo, dice otro formalista ruso. Lo que recuerdo, dice María Moreno, es lo que más me angustia recordar y también lo que recuerdo primero. Irse en sangre,
perderse en el alcohol, dejarse llevar por la letra. Nunca la deriva estuvo más agenciada a flujos y fluidos. El tema está, sin embargo, un poco más acá, todavía más acá, en la boca abierta del vaso, del padre, del lobo, que siendo el lobo es el pueblo y es el soberano. A veces, dice María Moreno, sueño con esa boca, la de mi padre, suspendida en el aire, separada de todo cuerpo, una abstracción, pero carnal. Como en el sueño, la lógica es la del desenfreno, vacilación, caída libre, prosa cortada, fusión de escenas, de lecturas, de imágenes, de líneas de texto, anécdotas, noches, vértigo. Pero cuando el tema finalmente emerge, adquiere la consistencia de una verdad revelada por la experiencia. La que no quería que su primera imagen fuera la de un animal sangrante, descubre que el suyo no es en el fondo un libro sobre la adicción. Es un libro sobre el derecho a no entregarse por completo a la pulsión de muerte. Se entra por entrar a la tribu. Yo quería, dice la Moreno, ser la única mujer, página 182. Coqueteaba con un whisky en la mano, en la mesa de varones pesados que me enorgullecía integrar como única dama, imaginándome una igual, ignorante de cuánto mi presencia temperaba sus bromas soeces, la brutalidad de sus chistes misóginos. 311. Se sale por salir, por nada, entre comillas, nada, ¿no? Es decir, cuando ha madurado ese poder soberano cuya eficacia radica no ya en la posibilidad de traicionar, las mujeres siempre están dentro y fuera de la tribu, sino en la de confirmar la elegancia suprema de una escritura que no se arrodilla ante nadie. Series. Son tres y están contaminadas unas por otras. Aunque por momentos se retoman, se corrigen, se desmienten y se pisan los talones, cada una responde a un tropo diferente y, a los efectos del relato, complementario respecto de los demás. La galería, el pasaje, el territorio. Cada una supone, más que un género, una disposición genérica. La pasarela del alcohol, la del retrato que articula vida y obra. Un escritor se la hace con y contra otros escritores. Del otro lado de la puerta vaivén, la del ensayo de ascesis, de construcción de sentido en la pequeña vida, para la cual siempre hay una pequeña muerte. En ronda, la de la turbia rememoración de las escenas de una heráldica etílica, pero siempre bajo el celo perceptivo del dipsómano. En cada una de ellas proliferan, sutilmente reformulados, muchos de los reconocidos temas morenianos. Está la mirada corrosiva frente al consenso cantado del progresismo pensante, en especial en torno a las sexualidades y las políticas de género. Una insolencia, hay que recordar lo que decía Blanchot y la vanguardia sobre la palabra insolencia, cuya potencia crítica se prolonga tanto en las agudas y pacientes reflexiones de lectoras académicas como María Pía López, Lucía de Leone o Laura Ernest, como en las dentelladas de furia con que Paula Puela interviene a contrapelo de los debates pautados. Está la novela familiar con sus figuras nítidas, su estimulación alegórica, su reverberación metonímica. Pienso, por ejemplo, en la caracterización de ese padre alcohólico que amaba a los animales exóticos, pero que en el fondo no sabía cómo cuidarlos. Y está, por supuesto, la galería de sus propios animales exóticos, esos amores contrariados que no se matan y terminan de morir. Suárez, Grante, Uriarte, y Paola, Libertela, Feiling. Como los temas, los seres que vuelven no son festejados en la distancia, sino interpelados en su condición y su legado. La Moreno los lee, los relee, entreverando tesis diversas, no necesariamente argumentadas, no necesariamente vinculantes con los proyectos conscientes. Los pasa por la piedra de la crítica. De ese tratamiento riguroso siempre termina extrayendo algo, un mineral único, un valor real, toma cuerpo en ese contexto dinámico de acontecimientos que constituye el ecosistema de la tribu. Como en algunas novelas de Viñas, las series están articuladas buscando un efecto de montaje que descentra y descompone la historia casi como a través de un prisma. ¿Qué es una biografía sino la memoria de un cuerpo que proyecta imágenes de sus relaciones con nosotros? Blackout no se ciega en el angustiado soliloquio de Narciso. Habla, intensa y casi obstinadamente bajo el signo de eco. Cito a María Moreno. Y si escribir no fuera lo que me sostiene, puntos suspensivos míos. Cuando duele la muela, nadie está enamorado. 8. Escrituras. La ley de la conservación de la materia. No recuerdo otro libro de María Moreno tan escrito como este. Le digo a mi amigo Diego Erland y él me responde con un C.
que juega con el doble sentido de afirmar y cuestionar la obviedad de la frase. Lo entiendo, acepto la ironía. La expresión puede leerse en varias direcciones, pero en principio conviene ir por la literalidad, cuesta abajo en la rodada. Blackout es un libro cuya escritura, en vez de dispersar, encausa. Un trabajo que va del estilo a la ideología y de la ideología al estilo. Que los sentidos no se pierdan en el brumoso presente de la relativización. Se escribe para hacer presente un cuerpo, se reescribe para que no se manquen cristalizaciones de consistencia. Se puede alimentar el fuego de la crítica sin dar pasto a la ternera siempre insatisfecha del cinismo oficial. Nada se pierde. La escritura de Moreno, lo sabemos, pasa muchas veces por encima de su propio rastro, su autoplagio le decimos, y sin perder la pulsión natural de su respiración reformula sus énfasis y su densidad material. La Moreno no puede con el genio tampoco, no pifia una sola concordancia, ni ha dejado de ser barroca, aunque ha temperado esos verdes excesivos que son la fiesta, o mejor dicho, el carnaval en la lengua perlomeriana. Las frases largas corren blandas pero siempre impecables, como ríos de superficie mansa pero de arrastre profundo. Cargan a veces la enumeración caótica, pero no por dejarse llevar, sino para producir ese efecto de profundidad, casi pop, que da cuenta de una sensibilidad omnívora, como la de ella. Sueltan a veces brazos, digresiones, paréntesis, en una suerte de artilugio distractivo, para desaguar de golpe, en zonas precisas donde ha dispuesto descargar el peso preciso del texto. No es una cuestión de afectación retórica. La frase moreniana está integrada en la táctica, es cierto, pero antes que eso, lo está a un protocolo de percepción del mundo y de sus relaciones. Todo se transforma, y esa transformación puede describirse como una forma de la cosmética, sí y solo si se restituyen a esa práctica del camuflaje amoroso sus orígenes mágicos, religiosos y medicinales. La felicidad no tiene nada que ver con los finales felices, tiene que ver con los momentos en que el concepto de necesidad no oblitera la emergencia del deseo. Puede que la escritura no llegue nunca a transfigurar esa cura a la letra con que sueña cada escritor neurótico. Lo que no puede negarse es que constituye la prueba indeleble de una sed verdadera. Último, báqueme. Felicidades. La coda de Blackout alude a la imaginación del libro como un tributo múltiple y ritual de despedida sin ningún resquicio para la nostalgia, puesto que solo se siente nostalgia de lo que no se ha vivido. La aclaración es pertinente y busca llamar la atención sobre otro aspecto no definitivo. En su carácter religioso y ceremonial, el rito ratifica siempre en la repetición la continuidad misma de la tribu. Lo que se presupone es un pasaje. El ritual puede ser de purificación, de sangre, de iniciación, de tránsito, de conmemoración, de consagración, de exorcismo y a veces de expiación. Y requiere siempre el oficio y la mediación del pacto. Para eso estamos acá. Hay también una valoración del rito, cierta reminiscencia de matiz barroco. El rito es la instancia misma del pasaje, no es ni la vigilia ni es el sueño. Está inmerso en la oscilación, a la vez cómica y dramática, del barco negro. En la vacilación, por momentos rapelesianamente infame, de esa verdad tremenda que le disputa en la cresta rugosa de un doble sentido. La felicidad de la lectura emerge no cuando el rito de la escritura simula fidelidad a la plenitud de un duelo, sino en sus pasajes de alegría feroz, que los postergan al llegar donde las últimas poblaciones, entre el placer y el goce, en el camino que lleva de la máquina de escribir al bar. El tiempo es otro y es el mismo. Como dice el filósofo contemporáneo César Luis Menotti, no hay otra vida que la que se ha vivido ni hay más tiempo que en el aprendizaje. Entre la página 404 y la 405, la última y la anteúltima del libro, falta una tabulación que la palabra ronda hubiera hecho quizá demasiado obvia para una escritora cuya elegancia consiste justamente en contar siempre con la inteligencia de la vida. Las luces que saltan a lo lejos no esperan que vayas a apagarlas. La sed verdadera viene siempre de otro lado, eco, ninfa de las grutas, de las bocas abiertas. La felicidad propia solo se anuncia en las últimas palabras de los otros. Por eso asocio mi propia felicidad a la imagen, mi propia imagen de la felicidad, a esa forma de la inteligencia sensible que se piensa siempre en plural y que,
en el texto de la Moreno, brota casi como un llamado de atención amorosa. Está dicho, no importa si el buen partener miente o dice la verdad, lo importante es que nunca pierda de vista su misión, hacer sufrir, inquietar, no calmar jamás. Esa visión no le es propia, es la que el otro también va creando en él. Así funciona la lectura. En cualquier caso, ante un texto desbordante como el de Blackout, el buen partener volverá siempre, porque siempre, como a mí, le habrá quedado algo por